semana en Coeducando, Cecilia Sojo, logopeda del Centro Educo, nos dará información sobre los principales problemas que se pueden detectar en la adicción de nuestros hijos. Una semana más, desde el área de educación del Ayuntamiento, conoceremos el programa educativo 10º Salón del Libro Infantil y Juvenil, denominado en esta ocasión Lectura para los Sentidos. También conoceremos de la mano de UNICEF las necesidades de numerosos niños en el mundo y cómo podemos ayudar a la causa. Por último, nuestros pequeños protagonistas darán el toque divertido al programa. Esperamos os guste. Hola, soy Cecilia Sojo, de logopeda del Centro Educo, y el tema que vamos a tratar hoy es el desarrollo del lenguaje infantil. Primero vamos a ver un poquito las diferentes etapas por las que pasa el desarrollo del lenguaje en un niño. Después daremos unas pequeñas explicaciones sobre los signos de alerta que nos pueden preocupar o que pueden ser preocupantes en el desarrollo, y por último daremos unas sugerencias para estimular el lenguaje en los niños. Es muy importante primeramente tener claro que no todos los niños son iguales, que hay niños que desarrollan un lenguaje a más temprana edad, hay otros niños que tardan un poquito más. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que no es una cosa que sea blanco o negro, que siempre hay matices y hay que tenerlos en cuenta. Aproximadamente en el primer año de vida, el primer signo de comunicación que manifiesta un niño es el llanto, porque es mediante el cual la madre se puede dar cuenta si está malito, si tiene hambre, incluso si le pasa cualquier otra cosa. Y cuando nos vamos acercando hacia los 6 meses más o menos, aparece el balbuceo, que no son más que vocalizaciones que el bebé empieza a hacer y que a él le sirven para empezar a ejercer y calentar sus órganos fonadores, como son la garganta, la boca y la lengua. A medida que nos vamos aproximando al primer año o al año de vida, pues el niño ya es capaz de comunicarse mediante gestos, ya aparece el señalar para pedir cosas y empiezan a haber vocalizaciones más claras, aunque todavía no son lingüísticas. Cuando llegamos al primer año, año y medio, empiezan a aparecer las primeras palabras. He dicho antes que no en todos los niños es igual, porque es cierto que hay niños que con un año ya presentan palabras y sin embargo hay niños que son más tardíos y que nos podemos poner incluso en el año y medio o un poquito más. Las primeras palabras que suelen decir los niños siempre están relacionadas con su vida cotidiana, con su entorno familiar, suelen ser mamá, papá, agua, bibi. Y conforme nos vamos acercando hacia los 2 años aparece un término que es la holofrase, que es que los niños usan una palabra como frase. Un ejemplo es, por ejemplo, cuando el niño dice aquí está, ¿vale? Para decir aquí está, pues lo dice en bloque como una palabra, pero en realidad eso ya empieza a ser el inicio de una frase, ¿vale? Eso ya suele pasar cuando nos estamos acercando a los 2 años. Una vez que entramos a los 2 años, en esta etapa empiezan a combinar las 2 palabras, que entonces empezaríamos a entrar en lo que se diría la etapa sintáctica. En esta etapa el niño empieza ya a combinar 2 palabras, empieza a decir pues quiero agua o mamá dame, este tipo de cosas. Vuelvo a repetir, igual que he hablado antes, que hay niños que se da a los 2 años y hay otros niños que nos podemos poner en 2 añitos y medio ¿vale? Aún así sigue siendo normal, que ningún papá se alarme porque a lo mejor con 2 años esto no se dé, que siempre hay baremos de normalidad. Cuando nos aproximamos a los 3 años, pues las frases ya son de 3 elementos, ya son frases un poquito más complejas, el vocabulario hace una expansión tremenda, crece muchísimo, empiezan a tener muchas más palabras y además empiezan a aparecer partículas gramaticales, como pueden ser el tiempo, el género y el número de los verbos, los artículos, las preposiciones, sustantivos, adjetivos, género y número. Esto ya suele ser a partir de los 3 añitos y medio, camino de los 4, ¿vale? Y entre los 4 y los 6 se termina de perfeccionar todo lo que ha empezado a desarrollarse en la etapa anterior. Y también se terminan de consolidar todos los sonidos del registro fonético, ¿vale? Esto sería, a grosso modo,
las etapas por las que podría pasar un niño. Es cierto que durante estas etapas hay 2 puntos que a los papás les suele preocupar mucho, que son la dislalia evolutiva y la disfemia evolutiva, ¿vale? Voy a explicar la dislalia evolutiva. La dislalia evolutiva no es más que errores en los sonidos a la hora de pronunciar de los niños en diferentes palabras, que son normales en ciertas edades. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo práctico que siempre se entiende mucho mejor. Si un niño con 3 añitos, en lugar de decir coche, dice toche, eso es algo normal. Eso no significa que no sepa decir la C, sino que todavía no es maduro para adquirir ese sonido y hace esa sustitución. A medida que va evolucionando su lenguaje y a medida que se van madurando sus órganos bucofonadores, empiezan a tener más sonidos en su registro fonético. Y por lo tanto que es normal que ningún papá se alarme porque su niño con 3 años pues algunos sonidos los cambie por otros. Que también es verdad que pueden haber niños que con 3 años puedan decir sonidos que pertenecen a 5, por ejemplo una R. Es verdad que la R es la más tardía en aparecer, pero que pueden haber niños con 3 años que ya la tengan, ¿vale? Esto, una cosa no quita la otra. Y la disfemia evolutiva se suele dar entre los 2 años y medio, 5. La disfemia evolutiva es una tartamudez que aparece en todos los niños en las edades que he dicho antes y que viene debido a que como todavía sus órganos bucofonadores no son lo suficientemente maduros, quieren hablar muy deprisa, van hablando mientras van pensando lo que quieren decir y eso hace que se atropellen y hacen que pueda aparecer una especie de tartamudeo que no es real, que desaparece con el tiempo, ¿vale? Entonces también hay que tenerlo en cuenta que es una etapa por la que pasan la gran mayoría de niños, no todos, pero la gran mayoría de niños pasan y que no se tienen que alarmar, que es algo normal. En cuanto a los signos que nos pueden preocupar de los niños, los más importantes se pueden dar en el primer año de vida. En el primer año de vida nos tenemos que preocupar mucho si no ha aparecido un balbuceo, si no hay un contacto ocular, si cuando nos vamos acercando al primer año no señala el niño y si no empiezan a aparecer las primeras vocalizaciones, hay que preocuparse, ¿vale? Conforme nos vamos acercando al primer año de vida, año y medio, signos que nos pueden preocupar, que no se gire cuando digamos su nombre, que no tenga unas primeras palabras base, ya no vocalización, sino palabras, que no empiece a decir mamá, papá, que no comprenda el no, que no comprenda el dame y el toma. Este tipo de cosas nos pueden alertar de que bueno, quizás algo esté pasando ahí o necesite un empujón. Conforme nos vamos acercando a los 2 años y medio, 3, es alarmante si todavía no han aparecido frases, si el niño no es capaz de formar frases, si no es capaz de obedecer órdenes un poquito más complejas, si su vocabulario no se expande, si su vocabulario no crece, si sigue sin haber un contacto ocular, si sigue sin comprender todo lo anterior, ¿vale? Y conforme nos vamos acercando a 4, 5, 6 años, pues no tanto a los 4, pero sí a los 5 o 6, si no han terminado de aparecer todos los sonidos o si los sonidos que aparecen más primariamente, como pueden ser la P, la M, la N, incluso la S, la G, la C, la K, las trabadas, que las trabadas son todos los compuestos por FR, PR, GR y con la L, PL, FL. Si todo esto no ha aparecido a los 5 añitos, 6, pues también sería un punto a trabajar porque ya tendrían que estar más o menos consolidados, ¿vale? Siempre teniendo en cuenta, como he dicho antes, que cada niño tiene su proceso madurativo, pero son unas pautas que hay que tener bastante en cuenta. Desde luego para mí los signos que pueden aparecer más alarmantes es en el primer año de vida, porque es donde todo empieza, donde todo comienza a colocarse y donde más pendiente hay que estar de que haya todo lo que he dicho antes, un balbuceo, un contacto ocular, un giro a la hora de reconocer un sonido, una fuente sonora. Todo esto es muy importante para establecer lo que luego será el lenguaje del niño. Y por último, me gustaría dar unas recomendaciones a los padres pues, para estimular su lenguaje y para que los niños pues, tengan más capacidad lingüística. En el primer año de vida es muy importante la estimulación. Soy un poco pesada, pero es verdad que el primer año de vida es fundamental. Es muy importante tener en cuenta tanto los signos de alarma como todo lo que sea estimulación hacia el bebé. Es muy importante hablarle, es muy importante cantarle, es muy importante
exponerle a estímulos sonoros, ya sean musiquitas, ya sean juguetes sonoros. También es muy importante a estímulos visuales, de colores, de colorines. Conforme nos vamos acercando al primer año de vida, es muy importante ya empezar con el niño a trabajar con puzzles, por ejemplo, de animalitos, para que empiece a imitarnos. Porque algo que es muy importante, que se me ha olvidado antes mencionar, es que el lenguaje empieza por imitación. O sea, el niño imita nuestro modelo y a partir de ahí él lo va perfeccionando, al principio peor y cada vez mejor. Entonces es muy importante que el niño en el primer año de vida imite tanto nuestros gestos, porque es algo prelingüístico, como los sonidos que vamos haciendo. Entonces siempre se empiezan por las onomatopeyas de los animales, de los coches, cualquier sonido que haya en casa, el tic-tac de un reloj. Entonces eso es muy importante, jugar con él a ese tipo de cosas. Conforme nos vamos, igual que también mencionarle todos los objetos cotidianos de la casa. Mira, esto es un no sé qué, mira, esto es un no sé cuánto. Es muy importante porque así él va adquiriendo vocabulario y conceptos. También es muy importante, conforme nos vamos acercando a los 2 añitos, 2 añitos y medio, exponerlo a situaciones, llevarlo de compras, contarle lo que estamos haciendo, contarle lo que vamos a hacer después. Si vamos de compras, irle nombrando las cositas que vemos en el supermercado. Si nos ponemos a jugar con él, es muy importante la aparición del juego simbólico, que es fundamental para el desarrollo del lenguaje, que se suele dar hacia los 2 años de edad. El juego simbólico no es más que adoptar roles de profesiones, por ejemplo, cuando juegan a papá y a mamá, a las casitas, pues uno hace de papá, el otro hace de mamá. A partir de ahí se desarrolla mucho el lenguaje interior, que se denomina. Como también es muy importante, otra parte del juego simbólico es darle a los objetos una función que no tiene. Por ejemplo, cuando el niño coge un lápiz y hace que es un avión. Pues esto es muy importante, jugar con ellos a esto, porque les desarrolla su lenguaje interior muchísimo y ayuda mucho al posterior desarrollo del lenguaje. Más o menos hacia los 2 años, porque antes no lo tienen. Y conforme nos vamos acercando a los 3, 4, pues hablarle mucho, preguntarle sobre lo que han hecho en la guardia, si van al cole, sobre lo que han hecho en el cole cuando son un poquito más grandes, que vayan formando una frase un poquito más compleja, empezar a utilizar las partículas del quién, del dónde, del cuándo, que en 3, 4 años cuando ellos empiezan a comprender y cuando empiezan a saber qué tienen que responder ante esas preguntas. En todas las edades cantarles mucho, en todas las edades presentarles mucho vocabulario de animales, de coches, de alimentos, de ropa, porque conforme van creciendo ellos van adquiriendo poco a poco. Y por último, y una cosa muy importante, es que el lenguaje o la corrección del lenguaje nunca puede ser dirigida. Esto es otro consejo que doy a los padres. En lo directivo no funciona, me explico. Cuando un niño, por ejemplo con 3 años, vuelvo a remitirme al ejemplo del coche, en lugar de coche dice toche, no es muy bueno el decirle no, así no, se dice coche. Lo correcto, o lo que recomendamos desde un punto de vista profesional, es que se le repita el modelo correctamente, dándole énfasis al sonido que el niño ha dicho mal. Por ejemplo, si el niño ha dicho toche, pues le decimos ¡ah, un coche! Y entonces de esta manera él coge el modelo y poco a poco lo va poniendo en su repertorio de sonido y al final lo dice bien. Es un poco por modelamiento, porque como todo es por imitación, pues hay que darle los modelos correctos y ellos solos los van mejorando. ¿Por qué digo esto? Porque si a un niño estamos todo el día diciéndole no, así no, no, esto no es así, no, esto no se dice así, lo que le podemos crear es un complejo tal que al final el niño no hable, porque diga, cada vez que hablo me corrigen, pues no digo nada y ya está. Y lo que pretendemos es todo lo contrario, que estimule, que hable y que adquiera su lenguaje a su manera, pero de forma progresiva y correcta. Me gusta Cristiano Ronaldo. Pues el humo, el dióxido de carbono. Las cosas que son de carbono. Como que tú eres como una periodista y eres muy famosa. Y tienes mucho dinero y eres muy famoso. Pues como tú estás trabajando, ¿no? O cantando o eso. Y eres muy famoso, ¿no? Pues... Futbolista. ¿Por qué? Porque estoy entrenando ahora y me está gustando mucho, la verdad. Y en el recreo jugamos a fútbol o a balonmano o ninguna cosa más.
Futbolista, porque me gusta mucho. ¿Sí? Lo mismo. Cuando las personas echan comida al suelo o dejan las cosas por ahí tiradas o tiran las botellas de plástico al suelo. El humo también, ¿eh? El que manda en la ciudad. El que manda en la ciudad. Hola, buenos días. Soy Ana Torres, técnica del Departamento de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Córdoba. Como sabéis, durante toda esta semana, desde ayer lunes 19 hasta el próximo viernes 23 de noviembre, estamos celebrando aquí en la Biblioteca Central de Córdoba el 10º Salón del Libro Infantil y Juvenil. Este año el Salón del Libro se ha dedicado a los sentidos. Hemos querido destacar la dimensión sensorial de los libros, de las lecturas, y por eso le hemos dado el lema al salón, Lecturas para los Sentidos. Durante toda esta semana se van a celebrar un conjunto amplio de actividades que tienen como diferente enfoque. Por las mañanas están dirigidas a centros de enseñanza de Córdoba, centros de educación primaria y educación secundaria, y para ellos hemos planteado diferentes actividades, todas con el protagonismo de los libros y de la lectura, pero, como ya os digo, destacando esa dimensión sensorial, ese aspecto más sensorial de los libros. Hemos querido plantear espacios para incidir en el aspecto del tacto, por ejemplo, de los olores, de los sabores. Incluso hay un taller de gastronomía y lectura impartido por la Escuela de Hostelería, en la que los niños invitamos a que, a partir de la lectura de diferentes libros, puedan hacer después unas recetas muy sencillas para llevar a casa. Y esas recetas surgen a partir de la lectura de los libros, un poco sugieren esa receta de la lectura del libro. Otros talleres, por ejemplo, que juegan con los olores. Por ejemplo, hay un taller que se llama Poemas con olor. Invitamos a los niños a que practiquen con la poesía, descubran la poesía, pero jugando con los olores, con los sabores, un poco eso, con esa parte sensorial. Y después talleres, por ejemplo, de animación a la lectura, encuentros con autores. Cada día tenemos un autor, una autora infantil, juvenil, que visita la biblioteca, visita el salón. Ayer tuvimos a un autor que abrió el salón y que estuvo encantador con los chicos, que fue Pepe Pérez. Presentó un libro que se titula Un corazón que no cojea. Y hoy nos visita Francisco del Cid, que es un autor que ha escrito un libro publicado con una editorial cordobesa, que es la editorial El Páramo, y que presenta el libro El flamenco contado a los niños. Este autor va a estar durante toda la mañana aquí en el salón y va a recibir a diferentes grupos de primaria de colegios de Córdoba. Pues hoy hay 5 espacios de 5 actividades, y en cada actividad hay un colegio diferente, y cada día pues se repiten las sesiones, hay 2 sesiones cada día, entonces pasan pues como unos 10 centros cada día por aquí. Las edades son diferentes, desde niños de 6 y 7 años hasta incluso chicos de secundaria, hasta niños de 13, 14 años, o sea que pasan casi toda la etapa de la enseñanza obligatoria pasa por el salón. Es una actividad que tiene muy buena acogida y que tiene ya solera, es ya la 10ª edición que celebramos este año, y es una propuesta que tiene, ya digo, muy buena acogida y que da oportunidad a desarrollar un amplio abanico de actividades, tanto para los alumnos como para el público familiar, porque por la tarde las actividades están abiertas al público, o sea que por las tardes, mientras que por la mañana eran grupos escolares, por las tardes las planteamos para familias. Entonces, espectáculos de teatro, como ayer tuvimos una sesión de cuentos, hoy un espectáculo de magia aquí en la biblioteca, hay actividades de teatro, de música, hay unas sesiones todos los días, sesiones de juegos, de habilidad y de ingenio en la entrada de la biblioteca. También ofrecemos la oportunidad que las familias puedan visitar la biblioteca y que puedan jugar y puedan disfrutar de este espacio y de las actividades que proponemos.
a donde están los planetas. Donde está el sol, la luna, las estrellas. Pues dejarle a los demás las cosas. Como que si tú tienes una pelota y dices, yo no quiero jugar contigo, pero tú la tienes que apretar. No. Sí. No, A mí videojuegos. a mí nada. A mí no me gusta. Las que si tú vas a comprar un vestido y lo compras y ya eres una moda. Y es muy chulo. Como si tú, la carta es para que tú, si pasa algo aquí en Córdoba, que el alcalde lo diga y lo vea en todo el mundo. Es que le manda a los demás que hagan lo que diga. A mí la de las fiestas de Halloween, Oye, copión. A mí la de Halloween. porque te puedes disfrazar y le puedes asustar a los demás. Y yo cuando me disfrazé de fantasma, todos salían corriendo. Yo no. ¿El nombre de la ciudad? Nuestro país. Nuestro país no es. Nuestro Nuestro país es España. Nuestra... Sí, lo que hay nuevo. Lo que hay nuevo, sí. La ropa que hay nueva. Pensamos al mismo momento. Sí, cuando... Salir por la tele y todo eso. Lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, Michael Jackson, Messi. Shakira y Piqué. Hombre, sí, lo que hay fuera del mundo. Lo mismo que has dicho él. Y yo pensamos lo mismo. No sé yo. Sí, Compartir una cosa. compartimos la pelota en el recreo. No. No. Lo que más me gusta es el banane. El Lo banane. que más le gusta es el plátano. Sí. Halloween. Halloween. Halloween porque tenemos puente. Y podemos comer chuches. ¡Ay! ¡Está malo! Bueno, pues estamos con Ana Sánchez, presidenta de UNICEF en Córdoba, y esta semana en Coeducando hemos querido dar una pincelada, puesto que tenemos el día 2 de diciembre a la vuelta de la esquina y Córdoba va a ser sede de un acto magnífico. Un acto fenomenal, que espero que asista a toda la ciudad, capacidad hay para casi todo en beneficio de UNICEF. Vendrán muchas personas, artistas, flamencos, caballos, la Policía Nacional hará una exhibición maravillosa y espero que todos por UNICEF estemos allí para recaudar fondos. En este caso concreto de este evento será para malnutrición infantil, para ayudar en la zona del Sahel, en África. Niños, ¿de qué edades podemos estar ayudando con este gesto de acudir el día 2? Pues mira, niños pequeños, normalmente a los niños que no han conseguido superar los 5 o 6 años, que mueren por malnutrición normalmente, más que por enfermedades en general. Y entonces también se puede ayudar sin ir al espectáculo, llamando al 28028, a un SMS que sale por 1,20, y hay una alimentación terapéutica para los niños para un día. Entonces, con todo lo que se recaude irá para este tipo de alimentación. De todas formas, también como es para la educación, quiero deciros que si los niños no tienen vida, no tienen alimentación, no superan este estadio de la infancia a otra infancia un poquito mayor, no pueden asistir a la escuela. Entonces, empezamos ahora mismo, en el caso concreto de esto, a ayudar para que los niños comiencen a andar, comiencen a moverse, niños con 4 años que no pueden ni andar, puedan asistir a la escuela, pero antes vamos a ayudarles a alimentarse. Todos los fondos que se recauden en esto van a ir para allí. Estupendo, Ana. Muchísimas gracias por atendernos. Vamos a estar presentes en la rueda de prensa de presentación de este acto. Te damos las gracias y ojalá y que este granito de arena que nosotros vamos a poner en promocionar este acto sirva para que muchos más lleguen a este punto y sean muchos los niños que puedan mejorar su alimentación y con ello su educación. Bueno, pues gracias a vosotros por darme esta oportunidad de dirigirme a todos mis conciudadanos. Estupendo, gracias, Ana. Cuando se vive cada día como si fuera el último, la vida no se cuenta en años, se cuenta en días. Con cada mensaje, UNICEF puede tratar a un niño con desnutrición aguda grave durante un día. ¿Cuántos días crees que llegarán a cumplir? Cumple días.
porque cada día cuenta.